Plaza Podcast. La entrevista de Alicante Plaza. Esta semana tenemos en la entrevista de Alicante Plaza a Ana Ibars, una de las referentes en la consultoría y en el marketing digital. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Jorge, bueno, un placer estar con vosotros. Igualmente. Oye, escuchando una entrevista que te hicieron hace pues un año y medio aproximadamente, pues decías un tema muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con cómo decides pues montártelo por tu cuenta, ¿no? Y vienes a decir pues que te diste cuenta o sentías que el sistema laboral o que el mercado laboral fallaba, ¿no? Y decías en la entrevista, oye, si yo soy buena, si tengo buen rédito y demás, ¿por qué me tengo que ir al paro, no? Venías a decir algo así, ¿no? ¿Por qué crees que el sistema laboral falla? O sea, ¿qué te llevó a llegar a esa conclusión que poca gente llega y que poca gente pues tiene la valentía de hacer lo que hiciste tú, ¿no? De montártelo por tu cuenta? Pues aquí sobre todo, bueno, se dan varios factores. Yo siempre he sido una persona tremendamente creativa, con muchas ideas, y es cierto que yo me encontraba en los trabajos en los que tenía, sentía que todo eso no era escuchado. Algo ahí ya me fallaba. En segundo lugar, yo siempre he dicho y he creído que cada uno de nosotros está hecho para más, para dar el 100%. Y lo mismo, ¿no? Me encontraba continuamente con techos en los que quería subir de ellos, pero que no podía. Y al final me sentía que añadimos, oye, Ana, eres muy buena, eres genial, tienes un informe increíble, pero ahora mismo la empresa no cuenta contigo. Claro, todo eso para mí hizo que dijera, hay algo del sistema laboral del que obviamente yo en la actualidad también formo parte con mis empresas y con mis empleados, tratando de no repetir esos errores o tratando de no repetir aquello que a mí me hacía sentirme frustrada, fue precisamente lo que hizo, oye, y si esto no me está encajando a mí, me siento como un poco oveja negra porque yo venía de una familia en la que, fíjate, mi padre director de banca durante 40 años, mismo puesto, buscar la seguridad, es lo que ocurre en España. En España tenemos un pensamiento de tenemos que buscar la estabilidad en todo momento, tenemos que intentar arriesgarnos, tenemos que buscar tener un trabajo a largo plazo. Claro, en todo ese panorama, año 2016, yo planteo vale, ¿qué puede ocurrir si yo salgo ahora mismo de este sistema a que realmente continúo en él, ¿no? Porque formo parte de él, pero ¿y si realmente yo me convierto en mi jefa? ¿Qué es lo que puede pasar? Realmente nada. La realidad es que sería un aprendizaje que en el peor de los casos de que no funcionara, siempre tendría la oportunidad de poder volver a cualquier empresa. Entonces, esas circunstancias hicieron que decidiera dar el paso, ¿no? Dar el paso, salir, oye, voy a probar, voy a emprender. Aquí yo destaco algo, Jorge, importante. Hay que tener en cuenta que yo esto lo meditaba en mi cabeza 2015, 2016 doy el salto. Ahora mismo, en 2024, 2025, desde la pandemia, desde el 2021, el emprendimiento es diferente en España. Esto tengo que decirlo. Hace unos años se tenía un concepto de emprender, un concepto de ser autónomo, que no es el que se tiene ahora. Teníamos menos herramientas de las que hay ahora. Y el mundo digital lo que ha permitido es que más personas puedan emprender, y no solamente eso, sino que puedan hacerlo con menos recursos. Ojo, esto no significa que no necesites recursos, que eso también es un error en el que muchas personas caen. No, tú necesitas tener una serie de recursos financieros, una serie de recursos humanos, una serie de recursos de conocimientos para sacar tu negocio, pero es cierto que si nos vamos a un negocio puro offline, el dinero, la inversión que necesitas es mucho mayor de local, lugar, etcétera, que cuando es digital. Esos costos se reducen, con lo cual ha propiciado que cada vez más personas quieran probar y dar el salto. Es curioso lo que comentas, ¿no? De el tema de cuando empezaste de emprendedora, de hecho esto lo pones en tu página web, ¿no? De emprendedora empresaria, ¿no? Me acordaba de un post que publicó pues una empresaria amiga mía que venía a decir, oye, pues he sido emprendedora, y la gente me dice, oye, qué valiente eres, emprender es pues tener muchas narices para hacerlo, ¿no? Pero en cambio, pues cuando contrató un trabajador, pues la gente dijo, pues eres empresaria, seguro que explotas a la gente, tal. O sea, ¿crees que en España a qué se debe a veces esa sensación de, eres emprendedor? Joder, pues qué ilusión tienes, tal. Lo que te he explicado, ¿no? De
en cuanto contratas a alguien y te conviertes en empresario, en determinados sectores como que te echan ojeriza. ¿A qué crees que se debe pues esa ambivalencia que hay en este país? Yo creo que es por el concepto que hay. El concepto de empresario no siempre se ha asignado a lo que tú dices, es que si es explotador, que si no respetas derechos, etcétera. Es como la connotación que lleva. Y la connotación de emprendimiento o de emprendedor es como la connotación de, oye, qué valiente, que estás tú solo, que todo lo sacas tú, ¿no? Como hay muchos vídeos en redes sociales de, soy el contable, soy el community manager, soy el que atiende las llamadas, soy el estratega. No, eres como la persona de los múltiples sombreros. Y ya parece que cuando tú creces, creas empresa, como es mi caso, yo tengo 2 empresas, creces, tienes empleados, empiezas a repartir esos sombreros, es obvio. Y ahí aparece que el concepto de empresario no está bien visto, pero creo que es una connotación con la que se lleva durante mucho tiempo. Y al final, eso es algo que tenemos que cambiar porque hay empresas y empresas. Yo he trabajado en empresas en las que existían puramente normas jerárquicas absurdas, que ni siquiera se basaban ni en la habilidad, ni se basaban tampoco en el talento de la persona. Eso ahora mismo yo creo que está cambiando. Aquí también hay un punto que yo siempre planteo, ¿no? Cuando hablo con compañeros, y es, ¿qué pasa al entorno cuando tú estás solo como emprendedor y la gente es como que valiente, se alegra? ¿Y qué pasa cuando de pronto das el salto, te conviertes en empresario y tienes un equipo? Tú eres la misma persona. Entonces, ¿cuál es el problema para la sociedad? ¿Que te va bien? ¿Que no le gusta que estés creciendo? ¿O es que la sociedad quiere que el emprendedor esté siempre solo? No, la evolución correcta del emprendedor es que se convierta en empresario. Ese es el crecimiento que da, en el que tú, hacer crecer tu empresa significa que tienes la capacidad de ayudar a más personas, contratar a más personas, con lo cual dar a más personas empleo y dar también más resultados a tus clientes. Entonces quizás esto es una visión desde fuera que muchas veces no, a mí me lleva a reflexionar y decir, oye, es que si estoy solo está bien, pero el momento en que crezco, que tengo equipo, ya no. Yo sigo siendo la misma persona. Mis valores siguen siendo los mismos. Mi forma de trabajar, mi metodología sigue siendo lo mismo. Yo sigo siendo la misma. ¿Qué pasa? Entonces a veces creo que es más bien una percepción del entorno que se tiene o una connotación que tienen esas palabras más que una realidad, porque en mi caso es lo que decía al principio, como empresaria trato de aplicar lo que a mí no me gusta. O sea, no aplico lo que a mí no me gusta, no lo quiero aplicar. ¿Por qué? Porque nunca olvidemos que cuando uno es empresario ha pasado antes por esos... Has pasado como empleada desde abajo, has ido subiendo, o a lo mejor no, pero lo has sido. Y hay algo, ¿no?, que siempre lo comparto a mi equipo y digo, pensar que al final, por todo lo que paséis vosotros, yo ya he pasado, con lo cual entiendo los momentos de estrés, entiendo los momentos en los que dices, dudo si estoy en el lugar adecuado, porque somos personas y yo he pasado exactamente por lo mismo, y eso es lo que no tenemos que perder de vista, pero más que una realidad a día de hoy, creo que es una connotación que tienen las palabras. Hablando precisamente de las empresas, ¿no? A veces existe un poco la sensación, ¿no? Incluso pues en el gremio del marketing y de la publicidad, pues existe un poco la idea de que las empresas, en cuanto vienen mal dadas, es decir, cuando vienen las vacas flacas y toca hacer recortes, siempre se tiende a recortar del departamento de marketing. ¿Crees que es así? Y si es así, ¿por qué es? Esa, ya te digo que es una sensación cuando tú hablas con gente del sector, pues te dicen eso, ¿no? No, es que nosotros somos un poco más vulnerables, porque hay empresas pues que consideran al departamento de marketing pues prescindible de alguna manera, ¿no? A lo mejor no lo priorizan, ¿no? Como quizá debería estar, ¿no? Vale. Yo entonces hay una pregunta, realmente para poder decirte esto necesitaría conocer estadísticas, pero hay una pregunta que es, ¿de qué viven los negocios? ¿Un negocio de qué vive? De las ventas. Y la pregunta es, ¿qué departamento te puede generar visibilidad? ¿Te puede generar llegar a tu cliente? ¿Te puede generar ventas? Y que no solamente eso, sino también ventas repetitivas y que aumentamos el LTV, que es el Lifetime Value del cliente. El departamento de marketing te va a ayudar a todo ello. El gran problema que tienen las empresas es que no crean departamentos de marketing adecuados. Es decir, no seleccionan a las personas adecuadas o bien no se llevan a cabo las estrategias adecuadas y continuas. Y de ahí que al final se acabe, tengas un departamento de marketing como nosotros haciendo consultoría. Yo me he encontrado en empresas que tienen un departamento de marketing que es completamente reactivo.
que solamente depende del resto de departamentos. Cuando un departamento dice algo, se pone en acción. El departamento de marketing es un departamento completamente proactivo. Es el que tira, es el que tiene que establecer acciones, porque además es el que dispone de las herramientas para que tú tengas visibilidad, herramientas para que tú llegues a más personas, herramientas para que tú seas descubierto. Pero todo ello es como un engranaje. Esto es, por ejemplo, cuando hay crisis, invierte un poco en publicidad. No. Cuando hay crisis es cuando más debes invertir en publicidad, porque tienes que ser más visible que nunca. Necesitas hacerte ver y, lo que es más importante, que tu marca sea recordada. Entonces, esto yo creo que sobre todo lo hacen empresas en las que no tienen un verdadero departamento de marketing que les genere retorno. Ahora, en momento de crisis, cuando tú decides hacer recortes, obviamente una de las formas es empezar por los gastos, y los empleados son gastos fijos, con lo cual sabes que te quitas una cantidad económica importante. Esto es una realidad. Lo que tienes que hacer es determinar cuál es la rentabilidad que te da cada departamento. Si tú determinas que la rentabilidad del departamento de marketing es la menor, perfecto, es una decisión adecuada. Si tú consideras que el departamento de postventa es el que menor rentabilidad te está generando, pues no vas a prescindir de todos, pero a lo mejor si hay 4, dejas a 2. Con lo cual, ¿cuál es el departamento que a mí me da una menor rentabilidad? Puede ser una variable para basarte a la hora de tomar decisiones. Pero yo, en mi empresa, el departamento de marketing, obviamente, es el más potente y lo seguirá siendo. Y es lo que nos permite crecer, nos permite facturar, llegar a más personas. Y en nuestro caso, no solamente estamos en España. Nosotros tenemos clientes y alumnos de España, de Miami, de México, de Colombia, de Chile, de Paraguay. ¿Por qué? Precisamente porque seguimos invirtiendo en marketing. De hecho, hay una pregunta que yo siempre hago cuando doy formaciones, sobre todo a directivos, y les pregunto, ¿consideráis que McDonald's tiene buenas hamburguesas? La respuesta es no. Y le digo, entonces, ¿por qué está ahí? Porque el más visible gana al mejor. Y para que tú seas visible necesitas acciones de marketing continuas. Hablando precisamente de eso, ¿no? De la visibilidad, de hacerse ver, ¿no? De, pues eso, ¿no? El ejemplo de McDonald's es bueno, ¿no? Porque al final siempre hay un McDonald's en las partes más neurálgicas de las ciudades, pues siempre hay uno, ¿no? ¿Tú crees que la publicidad tiene que ser entretenida, ¿no? Falleció pues hace bastantes meses Pepe Domingo Castaño, ¿no? El locutor que hacía la publicidad bastante entretenida, ¿no? Y que ha abierto pues un poco la veda, ¿no? A que sea así en la radio, por lo menos, ¿no? Digo esto porque hay a veces pues anuncios, ¿no? El anuncio clásico, ¿no? Yo creo que la publicidad pues es uno de los oficios más antiguos, ¿no? Porque siempre ha existido pues eso, ¿no? Lo de las ofertas y demás, ¿no? De a lo mejor 2 sandías, 2 euros. Eso es publicidad también, ¿no? En cierta manera. ¿Tú crees que es importante que la publicidad sea entretenida? Es decir, que la gente esté viendo la tele o esté viendo contenido en internet y no le aparezca a lo mejor un reel de publicidad y le moleste, sino que tenga un gancho para que sea un poco, no sé cómo llamarlo, publicidad subliminal, ¿no? Salvando un poco las distancias, que esa publicidad ya sabemos que es ilegal, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, la publicidad lo que tiene que ser es creativa. Lo que buscamos es creatividad. Cuando la publicidad es creativa, a nadie le molesta. Cuando estábamos en pandemia, hubo un anuncio de Bankinter que precisamente lo que hablaba fue un anuncio muy bueno en el cual ponía en contexto a las personas, y era un anuncio, si no recuerdas, a los que el dinero se iba conmoviendo e iba representando situaciones que estábamos viviendo en ese momento. Esa publicidad no molestaba, pero es que no solamente eso, es que la canción que se utilizaba para ese anuncio era buscada por miles de personas cada día en YouTube y en Spotify. Entonces, no es cierto que la publicidad moleste. De hecho, la publicidad, hay estadísticas que demuestran que ayudan al consumidor a descubrir soluciones a su problema. Le ayuda a descubrir productos. Y a todos nos gusta descubrir cosas nuevas. Lo que no nos gusta al consumidor es que nos vendan. Es una paradoja, pero es una realidad. No nos gusta vender, pero nos gusta comprar. Entonces, aquellas empresas que tienen la capacidad de poder crear anuncios que son creativos, que no estén enfocados puramente a la venta, exceptuando aquellos productos como por ejemplo McDonald's, en los cuales se centra en el producto y en las ofertas, al consumidor no le gusta. Es una realidad. A mí no me molesta ver un anuncio bueno, a nadie le molesta ver un buen anuncio, pero sí que es cierto que la gran mayoría de anuncios giran en torno a lo mismo: te vendo el producto.
Con lo cual, eso es lo que al usuario no termina de gustar. ¿Qué es lo que buscamos? Creatividad. ¿Qué es lo que buscamos? Diferenciación. ¿Qué es lo que buscamos? Diferenciarnos entre el mal de mil anuncios que hay, porque ahora mismo los impactos publicitarios son terriblemente altos. No solamente hablamos del ámbito offline, yo vengo de la publicidad offline y ahora hago publicidad online. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a la publicidad offline, todo lo que tiene que ver con MUPIs, vallas publicitarias, faldones de periódico, marquesinas, páginas, ahora unes la publicidad online. Y ocurre que pasamos más tiempo con el móvil en la mano casi que haciendo vida. Con lo cual el número de impactos que recibimos es tremendamente mayor del que recibimos quizás en el ámbito offline. Con lo cual, al final la publicidad forma parte de nuestro día a día. Es una forma en la que tú, y una oportunidad en la que tú le das al consumidor la posibilidad de que pueda descubrir nuevos productos. La cuestión es cuán creativo eres a la hora de hacerlo. Esa creatividad te va a hacer diferenciación y lo que va a hacer también va a ser el enganche de la audiencia. Cuando uno ve un anuncio, que muchas veces pasa, ¿no? Que lo ves y dices, ¿qué anuncio más tonto o qué anuncio vaya parida se les ha ocurrido al publicista de turno? ¿Tú crees que ese anuncio tiene el mismo impacto que a lo mejor un anuncio que sea mucho más ingenioso y demás? Y que el malo a lo mejor también es ingenioso, pero sí que a lo mejor pues cae un poco en la tontería y demás. ¿Crees que hay una buena campaña de marketing o no todos los anuncios que a lo mejor tú lo ves y dices qué malo y te acuerdas de ese anuncio, a lo mejor que incluso lo mencionas en conversaciones? ¿Tú crees que hay una buena campaña de marketing? Al final aquí lo que se mide, lo que algo determine que sea bueno y malo, son los objetivos logrados. Es decir, yo algo que siempre, incluso a empresarios, directivos y a mis alumnos les digo, tú no puedes determinar lo que es bueno y malo, eso lo tiene que determinar el cliente final. ¿Y cómo lo vas a saber? En base a los objetivos que tú has conseguido. En relación a lo que tú comentas, te pongo un ejemplo, me lo voy a llevar al ámbito online, que a mí me gusta mucho. Campañas publicitarias en Meta, en Facebook y en Instagram. Nosotros invertimos grandes cantidades económicas todos los meses cuando hacemos lanzamientos de productos, de servicios, etcétera. Hay una técnica en el ámbito digital que se denomina el newsjacking o el newshacking. ¿En qué consiste? Consiste en utilizar algo que está en tendencia para promocionar un producto o servicio tuyo. Por ejemplo, vamos a imaginar un vídeo que se ha hecho viral, redes sociales, Instagram y TikTok, son las redes sociales por excelencia en cuanto a las tendencias. Pues probablemente puedes pensar ahora mismo hay muchas de moda en la que te resbalas y o es una persona que se resbala y de pronto al levantarse ya está la persona con el producto. Hubo una, concretamente, en la que aparecía como una persona limpiando con una servilleta algo y de pronto cuando le daba la vuelta a la servilleta había un mensaje. Nosotros, eso precisamente se denomina el newsjacking, aplicar tendencias para la venta de tus productos o servicios. Nosotros, en el último lanzamiento que hicimos, aplicamos precisamente el newsjacking, siempre lo hacemos. Eran los vídeos tremendamente más chorras que te puedas imaginar, como tú dices, versus otros vídeos tremendamente trabajados en los cuales teníamos el guión, idea creativa, grabados y postproducción. Es decir, la diferencia de crear un vídeo y otro, un vídeo poco trabajado, creo que se hizo literalmente en 4 o 5 minutos, más se publicó sin más, versus en los otros vídeos que tenían cada uno entre guionizar, grabar, preparar, 2-3 horas cada uno de ellos. 4 o 5 minutos versus 2-3 horas. Pues, ¿quién decide si eso es o no lo adecuado? No soy yo, son los resultados. Los resultados es que, con este vídeo que te estaba diciendo que utilizamos en newsjacking, conseguíamos leads en España del mundo del marketing a 3 y 4 euros. Incluso a 1 euro. Mientras que en otros vídeos teníamos leads a 5, 6, 7 euros. Algo bastante económico cuando hablamos en España. Así que, uno puede ser una tontería y el otro no, perfecto, pero yo no es mi decisión hacerlo. Yo lo que tengo que tener la capacidad como creativo es de poder crear todas las opciones posibles y después medir el retorno y decidir para en próximos lanzamientos, en próximas campañas publicitarias, tomar la decisión adecuada. Hablabas antes de la creatividad, ¿no? Supongo que siempre se dice, ¿no?, que una de las medicinas, ¿no?, para evitar pues que la inteligencia artificial pues nos quite el trabajo va a ser la creatividad, ¿no? Es decir, que los que tengan más creatividad pues son un poco los que van a estar inmunizados pues a esta nueva tecnología. ¿Tú crees que la inteligencia artificial pues va a afectar al mundo del marketing? Es decir, ¿puede hacer que mucha gente que se dedica al mundo del marketing pues caiga un poco en la obsolescencia, o lo que va a hacer es aumentar pues estas campañas creativas que estamos hablando ahora?
Vale, a ver, la inteligencia artificial yo no considero que vaya a quitar el trabajo a nadie, ¿vale? Esto sí que es importante reseñarlo. La inteligencia artificial se presenta ahora mismo porque no olvidemos que la inteligencia artificial también crea puestos de trabajo. Es decir, detrás de herramientas que estamos viendo hay gente que las está programando. Con lo cual se están creando puestos de trabajo de personas que tienen que crear, conocer los algoritmos y crear esas herramientas. Eso es importante, que la inteligencia artificial no se crea sola. Lo que ocurre es que hay un cambio en cuanto a profesiones. Hace 2 años, es decir, yo soy programador de inteligencia artificial, en el año 2018 nadie hubiera querido nada de ti, en la actualidad es algo que está muy demandado. Entonces, eso es importante. Y en segundo lugar, la inteligencia artificial no es un ente que funciona por sí sola. La inteligencia artificial necesita de un conductor que somos nosotros. Necesitamos de un conductor que, 1, le demos las instrucciones, 2, la inteligencia artificial nos lo dé, y 3, revisemos lo que nos está diciendo, para a partir de ahí poder mejorarlo. Con lo cual la inteligencia no considero que nos quite puesto en el mundo del marketing, sino lo que somos es mucho más creativos y también mucho más productivos. Y eso es algo importante. Es decir, si antes mi equipo de trabajo hacía las tareas en 1 hora y ahora conseguimos que la misma tarea sea hecha en 20 minutos, lo que estamos consiguiendo es una mayor productividad en la empresa. Conseguimos una mayor productividad, por lo tanto, a mayor productividad vamos a poder crear más acciones, al poder crear más acciones vamos a ser más visibles, consecuentemente llegaremos a más personas y cuantas más personas llegues, más posibilidades tienes de que tu producto sea vendido y eso te puede repercutir de esa manera en la facturación. Pero no considero ni mucho menos que nos vaya a quitar el trabajo a nadie. Desde la inteligencia artificial nosotros la estamos utilizando de manera muy potente en las diferentes empresas desde hace 1 año, año y medio más o menos, sobre todo en este último año, y lejos de despedir a nadie, yo he contratado a más personas. No significa un sinónimo de no contrato a uno porque este me lo hace, ¿no? La inteligencia artificial no tiene un puesto en la oficina que lo hace solo, necesita de un copiloto. La inteligencia artificial es nuestro copiloto que va al lado y que nos da instrucciones y que nos va a ayudar. Y obviamente, con los comandos adecuados, sabiendo utilizar las herramientas de inteligencia artificial de manera adecuada, nos va a ayudar, porque hay algo importante, Jorge. La inteligencia artificial no tiene filtros. Quizás cuando tú propones una campaña creativa, puede ser que, bueno, me gusta, mira, a ver, dar una vuelta, que a lo mejor no dices claramente, mira, no me gusta, es horrible. La inteligencia artificial, tú cuando le propones te va a decir, mira, esto sí que lo veo o esto no lo veo. Obviamente después será mi decisión, pero te va a decir la inteligencia artificial cómo está viendo la propuesta que tú le estás haciendo de manera real. Con lo cual nos puede ayudar muy mucho a encaminar esas ideas que tenemos y sobre todo, algo importante, la inteligencia artificial tiene la capacidad de poder analizar millones de datos. El ser humano no puede. Es imposible para nosotros. Así que cuando yo planteo una idea y la pongo sobre la mesa, yo lo que hago es que la comparo o pienso en de cuán diferente es esta idea en relación a lo que yo conozco del mercado. Cuidado, a lo que tú conoces o a lo que tú investigas del mercado. Pero tu investigación es limitada. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene una investigación casi ilimitada. Así que no es lo mismo comparar tu idea versus a 30 ideas creativas que tú tienes en la mente o conoces versus comparar tu idea en relación a 10.000 o 50.000 ideas creativas. ¿Qué vas a conseguir? Que realmente la inteligencia te diga si esa idea puede potenciarse mucho más o si es la adecuada. Hay sectores pues que la revolución tecnológica, digamos que ya les pilló de lleno, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la prensa escrita, ¿no? A la prensa de papel, que está cayendo en la obsolescencia prácticamente. Te pregunto, ¿no? Como experta en marketing, ¿qué crees que está fallando, por ejemplo, tuvimos aquí pues el director de la revista Forbes y Andrés Rodríguez venía a decir pues que a lo que le ha pasado a la prensa es que el modelo de negocio ha cambiado completamente, se han quedado sin modelo de negocio y están un poco estancados, ¿no? ¿Qué crees que está fallando en la prensa tradicional, por ejemplo, a nivel marketing, para que no levanten cabeza, para que sigan sin vender periódicos y para que pues no consigan ni cubrir gastos, ¿no? Y no dejen de despedir gente? ¿Tú como marketing qué ves? ¿Cómo lo ves? Sí, dime. Aquí ha pasado, estoy completamente de acuerdo con Andrés, ha habido un cambio de modelo de negocio, pero lo que es más importante, ha habido un cambio de vida, ha habido un cambio en el que nos comportamos, ha habido un cambio en la manera del día a día. Una tontería, pero esto es un ejemplo que lo demuestra. En las casas antiguas, la cocina era grande. Si tú piensas en casas antiguas, la cocina era un lugar grande. ¿Por qué? Porque se entendía que tradicionalmente
Las mujeres no trabajaban, se dedicaban a sus tareas del hogar, que era trabajo, a limpiar, cocinar, etcétera, con lo cual la cocina era un lugar grande. En la actualidad, las cocinas de todas las casas nuevas ocupan un lugar mínimo en la casa. Ya lo hacemos incluso hasta cocina americana. ¿Por qué? Porque las mujeres están en el ámbito de trabajo. Es decir, ha cambiado la sociedad. Cambiar la sociedad significa que ha cambiado la manera en la que vamos en nuestro día a día. Ha cambiado nuestros hábitos. Para que tú puedas ir a la prensa escrita, significa que tú por las mañanas, cuando te levantes, en la vorágine de tu día, de levantarte con tus hijos, levantarlos, irte al colegio, que ya vas con el tiempo justo, porque tienes que dejarlos e ir a trabajar, tú no te paras en un sitio con el coche donde no hay ni siquiera aparcamiento y que ni siquiera lo puedes dejar ni 2 minutos a comprar un periódico. Tú sigues en el día a día, porque ¿para qué voy a hacer eso si tengo en mi mano la mejor extensión, que es mi móvil, mi smartphone, en el cual puedo ver todo? Pero es una cuestión, ya no porque no me guste la prensa escrita, es una cuestión de mi tiempo, es una cuestión de mi día a día. Y a esto sumamos algo: teletrabajo. Cuando tú teletrabajas, que ahora mismo hay muchísimas personas que están teletrabajando, tú teletrabajas porque te resulta cómodo. Tú teletrabajas porque te puedes poner en pijama, porque no tienes ni siquiera ni que salir a la calle. Yo hay días que teletrabajo en los que, literal, a lo mejor estoy hasta la hora de mediodía tranquilamente en casa, con la bata, con mis cosas. ¿Qué ocurre? Si yo realmente tuviera que vestirme, arreglarme, coger el coche, porque yo por lo menos en la zona en la que vivo no hay ningún kiosco cerca, me llevaría entre ir y volver unos 15-20 minutos aproximadamente. Tengo que vestirme, arreglarme, cogerme el coche, irme y volver. Es decir, he invertido unos 45 minutos para algo que puedo tener unos segundos online. Esa es la realidad de los hábitos del día a día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quizás la prensa escrita no ha tenido la capacidad de ver que no es una cuestión de que el consumidor no es que no quiera, es que su hábito de vida o el día a día hace que no quiera invertir ese tiempo en ir al kiosco a comprar. Aquí la pregunta es: ¿quién es el cliente medio que compra el periódico? Mi padre lo compra, tiene 70 años y está jubilado. No tiene nada que hacer. Pero claro, si ese periódico quiere llegar a una población activa de entre 30 y 50 o 45 años, esa población activa está precisamente en la vorágine del día a día. Entonces creo que ese es el cambio que se ha producido. Hemos cambiado nuestros hábitos, hemos cambiado completamente nuestra vida. Hace 20 años el teletrabajo ni existía, ni se planteaba siquiera. ¿Y qué ocurre ahora? Todo el mundo quiere teletrabajar. Nosotros ahora mismo estamos en proceso de selección y ¿sabes lo que me preguntan? Oye, ¿hay días de teletrabajo? Me lo preguntan, si hay días de teletrabajo. ¿Por qué? Porque quieres la comodidad. Y entonces todo eso hace que, si ese modelo de negocio no tiene la capacidad de poder cambiar, de poder reciclarse, de poder adaptarse, pues obviamente tenderá a desaparecer. Bueno, yo te tengo que decir que soy un poco viejo joven y compra el periódico en papel todavía, ¿eh? O sea, rompo un poco la regla. Es verdad. Claro, pero mira, te voy a hacer una pregunta. De todos tus amigos, ¿cuántos lo compran? Ninguno. De hecho, Ya hay está. mucha mofa conmigo, ¿sabes? O sea... Ya está, eso es la estadística. Ojo, yo por ejemplo, sin embargo, que soy digital y amo el mundo digital, compro los libros en papel. Por ejemplo, yo, los libros tienen que ser papel. No me gusta el libro electrónico, no me gusta leerlo en el iPad, no. Quiero mi libro que me llegue en papel. ¿Pero por qué? Porque me gusta leerlos. Ahora, ¿cuántos libros compro en un mes? 2. ¿Y sabes qué? El libro me lo traen a casa. Si yo tuviera que ir a comprar el libro a la librería, probablemente me compraría mucho menos de los que me compro. Y ojo, yo cuando voy a las librerías me compro 4 o 5 libros. Yo voy a 2 libros por mes. El mes que esté más inspirado, que tengo más tiempo, incluso llego a 3. ¿Pero qué hago? Los pido online para que me lleguen a la puerta de mi casa, para que no tengan ni que preocuparme de ello. Claro. Sí, no, está claro, pues eso, ¿no? Que el cambio de paradigma, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? De comprarlo en internet, pues nos ha facilitado la vida. Ahora hay un dilema muy curioso, ¿no? Que tiene que ver también con el cómo puede cambiar el marketing, ¿no? Si esto pues se confirma. Y hay determinados movimientos que dicen que el paradigma de las redes sociales está cambiando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Instagram, por ejemplo, es la red social que más se está desinstalando, la aplicación, perdón, que más se está desinstalando. Luego hay gente que se queja de que Twitter ya no es lo que es desde que es X y
TikTok está bajo sospecha, pues porque dicen pues que China saca información de nosotros a través de esa aplicación. ¿Tú te imaginas un nuevo futuro sin redes sociales? Sí. A ver, ¿me lo imagino un futuro sin redes sociales? Sí. ¿Que se va a producir? No. ¿Por qué? Porque el ser humano es social por naturaleza y cada vez nos gusta menos salir de casa. Entonces, como cada vez nos gusta menos salir de casa, precisamente las redes sociales hacen ese factor. Hacen el factor de poder estar conectados. Lo que ocurre aquí con las redes sociales, en cuanto a la desinstalación de lo que estabas comentando de Instagram, ¿no? Esto es un factor que yo he analizado mucho porque al final, como te decía, invertimos en publicidad online, Meta, LinkedIn, Instagram. ¿Cuál es la realidad que se da? Las redes sociales, el problema es que han tenido o siguen estando sin filtro y sobre todo seguirá una realidad que no siempre es. Esto ha llegado a producir realmente problemas en gente joven porque no muestran las cosas como son, sino tú muestras la realidad que tú te quieres crear. Esto sí considero que es un grave problema. Cuando tú muestras una realidad que no es real, que es tu realidad de redes sociales, pero no es la realidad detrás de las pantallas. Esto que los que crea, por ejemplo, muchos emprendedores que tienen el famoso, que en realidad es un trastorno, pero bueno, el famoso síndrome del impostor. Oye, ¿por qué tengo el síndrome del impostor? No, tú no te levantas y dices tengo el síndrome del impostor. Tú te levantas y coges el móvil y empiezas a ver y dices, uy, es que fulanito está haciendo esto. Uy, es que menganito está haciendo lo otro. Uy, es que el otro está haciendo tal. Y entonces, viendo todo eso, tú comienzas a hacerte pequeño. ¿Qué ocurre? Que no nos han enseñado a utilizar las redes sociales. Ocurre que en el colegio no hay ninguna asignatura de cómo hacer un uso correcto de redes sociales. Es una realidad, es decir, la sociedad ha evolucionado tan rápido que el sistema educativo no ha tenido ni de lejos la capacidad de poder sumarse a todo ello. Yo hay algo que siempre digo, para mí el sistema educativo está obsoleto. No se enseñan habilidades que considero fundamentales, como la comunicación. En los colegios no existe la comunicación y es una de las habilidades más importantes en el ámbito empresarial. Si pensamos en grandes políticos o personas reconocidas, Barack Obama, Nelson Mandela, son grandes comunicadores. Eso no nos lo enseñan en el colegio. Entonces, el sistema educativo está muy anticuado, nos enseñan conceptos, nos enseñan asignaturas que realmente no tienen un uso práctico, no nos enseñan finanzas, no te enseñan a cómo prepararte para una entrevista de trabajo cuando tú estudias para ello, no te enseñan cómo funciona el sistema bancario cuando tú vas a hipotecarte de por vida. No sé qué cantidad de españoles acaban comprando una casa. No te enseñan nada, tú lo descubres cuando llegas al banco y te da conceptos que no entiendes. Entonces el sistema educativo está, en ese sentido, no tiene la capacidad de adaptarse a las tecnologías, que las redes sociales se han convertido en muchos puntos un lugar de, lejos de crear conexión, pues crear desconexión. Y es en cuando la persona dice, paso de esta red social, me la desinstalo. O sea, no quiero saber nada. Y no es por la publicidad, es precisamente porque se genera como persona una frustración de, esto no es lo que yo quiero. Y esos sentimientos son complicados el poder controlarlos y ahí dices, mira, no quiero esto. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tienen las redes sociales. Es lo que nos mantiene comunicados, con lo cual, y conectados ahora en este mundo tan online y tan de teletrabajo y tan de que nos gusta, pues bueno, estar en casa y lo más importante, nos gusta compartir. Y las redes sociales también son para compartir momentos, compartir lo que puedes lograr. Entonces, ¿un futuro sin redes sociales se puede dar? Por supuesto que sí. Hemos vivido durante muchísimos años sin inteligencia artificial y no ha pasado nada. Vivimos durante muchísimos años sin teléfono móvil y no pasó nada. Vivimos muchísimos años sin Netflix y no pasó absolutamente nada. Con lo cual, sí, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse absolutamente a todo. Para terminar, preparando esta entrevista, me topé con un artículo que, sinceramente, Ana, lo desconocía, y es que has invertido en el mundo del fútbol y eres presidenta del Club Deportivo Acero, de un club de Puerto de Sagunto, ¿no? Te quería preguntar, por curiosidad, ¿cómo surge esa idea y por qué te embarcas pues en un mundo pues tan curioso, ¿no? y tan complicado como el del fútbol? Bueno, al final eso es algo puntual, ¿no? Yo siempre lo digo, y es simplemente porque yo estoy aquí por una cuestión empresarial. Es decir, un club deportivo es una empresa, así de sencillo, con sus jugadores, que son los trabajadores, con los entrenadores, que son trabajadores, pero tiene un ecosistema empresarial. Entonces, este club deportivo, del cual, mi pareja es entrenador, oye, me piden ayuda como empresario y me dicen, oye, necesitamos ayuda, porque realmente estamos en una situación complicada en la que necesitamos
pues precisamente llevarlo de verdad como una empresa. Lo es porque tú a final de trimestre, presentas los impuestos, tienes que presentar absolutamente todo, tienes que rendir cuentas, tienes que hacer tus libros anuales, con lo cual es una empresa. ¿Y una empresa que necesita? Gestión empresarial. Una gestión empresarial formada por una parte económica, por una parte de marketing, por un área de crecimiento, todo lo que necesitamos por un área organizativa, y es entonces ahí donde yo entro en este proyecto, ¿no? El poder ayudar con toda mi experiencia empresarial, porque simplemente es trasladarlo. Y también fíjate, Jorge, para mí es una prueba. Yo hay algo que me encanta y es retarme a mí misma. No hay mejor manera, yo siempre digo, olvídate de compararte con los demás, tú tienes que compararte y retarte contigo mismo. Porque cada uno, tú no sabes la historia que tienen detrás. Tú no sabes el que ha conseguido una cosa o la otra. Tú no sabes si te ha tenido una inyección de X o le ha tocado la lotería. Olvídate, rétate a ti mismo. Y para mí fue un reto. Oye, si yo tengo la capacidad de crear empresas, como es la agencia, como es mi marca personal, como es una escuela de marketing, voy a dar el salto a ver si también tengo la capacidad de poder llevarlo al ámbito, mi ámbito empresarial, llevarlo a cualquier otro sector. Entonces también para mí es una forma de darme cuenta de que mis metodologías, que mis procesos, de que mi conocimiento se pueden aplicar a cualquier tipo de negocio, porque mi idea es seguir creciendo y diversificando en negocios y proyectos. Y este es un proyectito de decir, oye, a ver si tengo esa capacidad con esa ayuda que me han pedido. Entonces, por eso surge. Pues Ana, mucha suerte y hoy ha sido un placer tenerte aquí en el podcast de Alicante Plaza. Jorge, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. A ti, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Plaza Podcast.